Muy buenos días, mi nombre es Steve González y el día de hoy vamos a ver un poco sobre la arquitectura del griego koiné, decodificando los fundamentos del idioma del Nuevo Testamento. Un poco para entrar en materia, ¿sí? El griego koiné era un griego antiguo, es un griego antiguo mejor dicho, ¿sí? Que era muy popular en su tiempo, ¿de acuerdo? Porque es importante entender el griego koiné. El griego koiné en ese tiempo donde los apóstoles estaban todavía vivos y era parte de su lengua y su tradición, ellos escribieron la mayor parte del Nuevo Testamento en ese idioma, en el griego koiné. Pero antes de ir a la parte fundamental, nosotros lo que vamos a ver en este video y también va a haber una pequeña presentación es que el griego koiné tiene también sus bases y sus fundamentos desde el alfabeto y una gramática básica, ¿sí? No vamos a entrar en muchos detalles, sino que vamos a aprender los primeros pasos y también a dominar los primeros elementos. Vamos a hacer como que fuera aprender el español. Cuando nosotros comenzamos a aprender un idioma o, por ejemplo, el español, ¿sí? Aprendemos por lo básico. Y cuando digo lo básico me refiero al alfabeto griego, ¿sí? Cada letra tiene su nombre. Tenemos lo que es el alfa, beta, gamma, delta, epsilon, una E, zeta, una Z, la eta, la Z, la iota, kappa, lambda, mi, ni, shi, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, phi, chi, psi, omega. ¿Ya? Entonces, es curioso porque si nosotros denotamos, en el libro de Apocalipsis lo describe a Dios como el alfa y el omega. Y aquí es la razón, porque dentro del alfabeto griego, el alfa es la primera letra del alfabeto y el omega es la última letra del alfabeto, el principio y el fin, ¿sí? Si nosotros logramos dominar cada uno de estos elementos, nosotros podemos ir escribiendo y desglosando cómo se compone cada palabra, ¿sí? Eso fue utilizado en el siglo primero y el Nuevo Testamento, originalmente en los escritos de solo mayúsculas. Ahora, para un sistema vocálico y diptongo, nosotros tenemos estos vocales que son las cortas y largas, ¿ya? Como la A y la I, ai, au, ei, eu, oi, u, eu y uy, ¿ya? También tenemos lo que son las iotas, las suscritas, que es una I debajo de cada vocal, ya como una pequeña J o una pequeña I, un palito chiquito, ¿de acuerdo? Ahora, dentro de la pronunciación, cuando nosotros estamos hablando, nosotros tenemos lo que son las respiraciones, los espíritus. Espíritu suave, pronunciación normal, ¿sí? Donde nosotros veamos algo como que fuera, en vez de una tilde, ¿sí? Normal, no hacemos un acento. Pero el espíritu áspero, a cambio, suena como una J muy grave, muy fuerte, ¿ya? Entonces tenemos el agudo, énfasis en la sílaba, y el grave que no es énfasis en la sílaba, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, nosotros debemos de recordar estos elementos de aquí. Siguiente, vamos a ver los signos de puntuación, el puente al español, ¿ya? Nosotros en el español tenemos los que son como el interrogantes o los signos de puntuación de pausa, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, el punto genera una final de oración o también puede indicar lo que son dos puntos, ya, o el punto y coma. ¿De acuerdo? La coma, una pausa suave. Y cuando nosotros vemos una punto y coma dentro de una oración griega, vamos a ver que se trata de una pregunta, ¿ya? Pero antes de nosotros ingresar a una morfología un poco más profunda, tenemos que entender dos cosas, la raíz y la desinencia. La raíz es el núcleo de la palabra, ¿sí? Lo que la palabra nunca va a variar. En cambio, la desinencia es la parte terminal, o sea, o la terminación que puede variar. Y eso puede haber depende del caso, el número, el género, el tiempo y voz. ¿De acuerdo? Dentro de ese sistema nosotros tenemos
lo que son algunos artículos definidos como artículo masculino, femenino o neutro, ¿ya? Dentro de la mecánica, por ejemplo, del español, como ustedes pueden observar, tenemos dos géneros, eh, masculino y femenino, y tenemos un número que es singular y plural. En cambio, en el caso del griego, aumenta un poco más, ¿sí? Varía. En el caso del género, masculino, femenino y neutro. Nosotros en el español no tenemos neutro, ¿sí? En el caso del número, igual, singular o plural. Y aquí se añade algo. Tenemos casos, ¿ya? Que casos que puede el genitivo, el dativo, acusativo, etc. Por ejemplo, aquí tenemos los casos que yo les decía, ¿sí? El caso nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo. Nominativo, el, la. Genitivo se reduce como de, desde. Dativo, a, para, con. Acusativo, a, al. Es directamente a la persona. Y vocativo es un llamado o, etcétera, ¿sí? Agregamos una palabra. Por ejemplo, aquí tenemos algunas reducciones. Ya vimos lo que es el, el abecedario. Entonces tenemos nominativo logos, ¿ya? La palabra. Aquí lo que está con rojo es la desinencia, lo que va cambiando. En cada caso va cambiando. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. ¿Sí? Va cambiando en cada uno. Pero la raíz permanece. La raíz log. Log permanece. Os puede cambiar. Por ejemplo, el genitivo logo. El dativo logo. Acusativo logón. Vocativo logue. ¿Sí? Ten en cuenta también los espíritus suaves y los espíritus ásperos. ¿De acuerdo? A veces hacemos énfasis, a veces no hacemos énfasis. Entonces, en estos casos, logos y epión, o que significa obra, ¿ya? Las desinencias van cambiando por cada caso, ¿sí? Y aquí es lo más importante. Tenemos lo que es el motor del tiempo verbal, el tiempo, voz, modo, persona y número, ¿sí? El tiempo indica si es presente, futuro, si es imperfecto, si es aoristo, etcétera. La voz si es activa, medio, pasiva, ¿de acuerdo? Modo indicativo, subjuntivo, imperativo, en ese rato, optativo, infinito, que lo está haciendo, que lo sigue con un futuro. La persona aquí en primera, segunda o tercera persona. Y aquí el número si es singular o plural. ¿Ya? Entonces, a diferencia de los sustantivos, los verbos requieren un análisis de 5 variables para ser decodificados con precisión. Las voces del verbo. Aquí un poco voy a hablar. La voz. Nosotros habíamos visto voz activa, media y pasiva. La voz activa, el sujeto realiza la acción. ¿Sí? Yo cocino. ¿Ya? La voz media, el sujeto realiza la acción hacia sí mismo en su propio beneficio. En cambio, la voz pasiva, el sujeto recibe la acción realizada por un agente externo hacia mí. Por ejemplo, la pelota fue golpeada por Juan. La pelota, el sujeto, fue golpeada, pero de voz pasiva porque a quien está recibiendo hacia mi persona. ¿Por quién? Por un agente externo. En ese caso, ¿por quién? Por Juan. ¿Sí? Y por último aquí tenemos un, una conjugación en el presente indicativo activo, ¿sí? Lego, digo, ¿ya? Legeis, dices, y legei, dice, en primera, segunda y tercera del singular, ¿ya? Yo digo, tú dices, él dice, ¿ya? Vamos al plural, lego, nosotros decimos, ¿ya? Legates, vosotros decís, y legos, y ellos dicen. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente, si nosotros dominamos la raíz y desinencia, podemos ir reduciendo algunos verbos, ¿ya? Nosotros también tenemos desinencia en medios y pasivos, ¿ya? Y aquí hay una excepción arquitectónica de los verbos deponentes. Los verbos que conforman de forma con forma pasiva, pero significa algo activo, es decir, no es que recibe la acción, sino que en ese rato también está la acción hacia el exterior. ¿Ya? Y aquí un pequeño vocabulario de las principales palabras que generalmente vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Teos, logos, antropos, ágape, Cristos,
¿sí? Está cada uno con su vocabulario. Esto ha sido todo por el día de hoy. A continuación van a ver un video explicativo y más resumido sobre la gramática y su importancia. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Si alguna vez leyendo el Nuevo Testamento ha surgido la pregunta de ¿qué secretos se esconden detrás de las traducciones que manejamos? Bueno, pues a menudo la respuesta está en una sola palabra, el verbo griego. Hoy vamos a meternos de lleno en sus fundamentos y, sobre todo, nos vamos a centrar en un concepto clave que casi siempre se pierde por el camino en la traducción, la voz verbal. Hay que prepararse porque vamos a descubrir un mundo de matices que es, de verdad, fascinante. Esta es la pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido de hoy. Y es que en el griego koiné, el del Nuevo Testamento, los detalles más pequeños, a veces de verdad una sola letra, pueden darle la vuelta por completo a la intención del autor y, claro, a nuestra comprensión de un pasaje. Descifrar esto es como encontrar una llave que abre nuevos niveles de significado en textos que creíamos conocer de memoria. Bueno, para empezar, vamos a pensar en el verbo griego como si tuviera una anatomía propia, muy parecida a la del español, de hecho. Se compone básicamente de dos partes fundamentales, por un lado la raíz y por otro la desinencia. Entender esta división tan sencilla es el primer paso, el más importante, para poder analizarlo y traducirlo con precisión. La raíz podríamos decir que es el corazón del verbo. Es esa parte que no cambia, que se mantiene fija y que nos da el significado esencial, el núcleo. Si pensamos, por ejemplo, en el verbo cantar, la raíz sería cant, pues esa es la base sobre la que se construye todo lo demás. Y luego, pegada a la raíz, tenemos la desinencia, la terminación que sí que varía. Y esta pequeña parte es increíblemente potente. Es la que nos dice quién realiza la acción, cuántas personas, en qué momento, y lo más importante para lo que vamos a ver hoy, nos revela la voz, o sea, cómo se relaciona el sujeto con esa acción que describe el verbo. Y aquí lo vemos con un ejemplo clarísimo, el verbo lego, que significa decir. Fijaos bien cómo la raíz leg se mantiene constante, no se mueve. Lo que cambia son las terminaciones, las desinencias. Una para la primera persona del singular, yo digo. Otra para la segunda, tú dices. Otra para la tercera, él dice. La verdad es que funciona de una manera muy lógica y muy reconocible. Vamos, que es súper parecida a la conjugación en español. Venga, pues pasemos ahora a la primera de las tres voces verbales, la voz activa. Esta es, sin duda, la que más nos suena, la más familiar porque funciona de una manera muy similar en nuestro idioma. Así que es nuestro punto de partida perfecto. La definición, como veis, es sencilla. En la voz activa, el sujeto es el que ejecuta la acción. Yo enseño, el apóstol escribe. No hay intermediarios, no hay nada raro. La relación entre el sujeto y el verbo es directa, es clara. Y el punto clave es este. En la voz activa, el sujeto es el protagonista absoluto de la oración. Toda la atención de la frase se centra en quién está realizando esa acción. Podríamos decir que es el modo de expresión por defecto, el más directo que existe. Muy bien, pues ahora vamos a cambiar la perspectiva. Si en la activa el sujeto actúa, en la voz pasiva el foco se desplaza. Ya no nos interesa tanto quién hace la acción, sino quién la recibe. El protagonista cambia por completo. Aquí el sujeto se convierte en un receptor. No hace nada, sino que algo se le hace a él. La acción viene de una fuente externa a la que llamamos el agente. Y claro, esto cambia por completo el énfasis de la frase. Este ejemplo de libro lo deja clarísimo. La pelota es el sujeto gramatical, pero no está haciendo nada. Simplemente recibe la acción de ser golpeada. ¿Y quién la realiza? Juan, que es el agente. El foco no está en el que golpea, no, sino en lo que le pasa a la pelota. Y una de las cosas más interesantes del griego es que a menudo nos da una pista gramatical para que identifiquemos a ese agente. Como se ve en los ejemplos, se suele usar la preposición hipo. Cuando leemos algo como «las palabras de paz son dichas, hipo el Señor», esa palabrita nos está señalando sin lugar a dudas quién realiza la acción en una frase pasiva. Es una ayuda visual muy útil. Y ahora llegamos al concepto más particular y quizá el más revelador de todos en el verbo griego. La voz media. Es que esta no tiene un equivalente directo en español. Y es justo aquí donde se esconden muchos de los matices más importantes del texto bíblico. A ver, la voz media lo que expresa es una participación mucho más personal del sujeto. No solo realiza la acción, como en la activa, sino que esa acción de alguna manera vuelve sobre él. Pensemos en una frase como «me lavo las manos». La acción la hago yo y recae sobre mí. O, de forma más sutil, puede indicar que el sujeto realiza la acción para su propio interés, para su propio beneficio.
Este es el matiz clave. El autor, cuando elige usar la voz media, lo que está haciendo es subrayar la implicación, el interés o la iniciativa personal del sujeto. No se trata simplemente de que la acción ocurra, sino de que el sujeto está profundamente involucrado en ese proceso y en sus resultados. Vamos a usar un ejemplo fundamental para que se entienda bien el verbo bautizar. Si lo encontramos en voz media, la traducción podría ser algo así como él se hace bautizar o él se presenta para ser bautizado. ¿Qué sugiere esto? Pues que la persona toma la iniciativa, participa voluntariamente en la acción. En cambio, si está en voz pasiva, sería simplemente él es bautizado. Esto solo describe que alguien le aplicó el bautismo. La acción externa es la misma, sí, pero la implicación del sujeto es radicalmente distinta. Y aquí, claro, viene el gran desafío, la razón por la que siempre decimos que el contexto es el rey. Porque, como muestra esta tabla, en el tiempo presente las formas verbales para la voz media y para la pasiva son exactamente iguales, son idénticas. Esto es crucial. Una palabra como baptizetai podría significar tanto él se hace bautizar, que sería la voz media con iniciativa, como él es bautizado, la voz pasiva, como mero receptor. Solo, y digo solo, el contexto de la frase nos va a permitir saber qué quería decir el autor. Bueno, después de ver toda esta gramática, la pregunta es obligada. ¿Por qué dedicar tanto esfuerzo a distinguir estas voces? ¿Realmente merece la pena? La respuesta, la verdad, nos lleva directos al corazón de la interpretación bíblica. Porque esto no va solo de reglas gramaticales, va de precisión. La elección de una voz sobre otra no es casual, es una decisión deliberada del autor para guiar la atención de quien lee, para enfatizar un aspecto de la acción o para definir con todo detalle la relación del sujeto con lo que está pasando. Y aquí está el punto crucial de todo esto. Una traducción que ignora el matiz de la voz media puede estar perdiendo una capa entera de significado teológico. Puede que esté ocultando si un personaje actúa por iniciativa propia, con un interés personal profundo, o si es simplemente un receptor pasivo de una acción, ya sea divina o humana. Y claro, la diferencia es enorme. Y con esta reflexión terminamos. La próxima vez que se lea una traducción, cualquiera, vale la pena plantearse esta pregunta. Detrás de un simple verbo puede estar escondido todo un mundo de significados sobre la participación, la iniciativa y la voluntad. Un mundo que solo se revela cuando nos asomamos, aunque sea un poco, a la gramática del texto original. Gracias por habernos acompañado en este análisis.